Bueno, yo también tengo algo, no soy el que me voy, pero también le puede dar el avión a mi hija y me toca irla a despedir. Entonces, trataré de ser corto, pero eso me queda muy difícil a mí. Tengo que autocontrolar. Vengo de Arauca y los cambios de clima siempre ya lo golpean a uno con los años. Estaba visitando el lugar donde el ELN disparó una serie de cilindros explosivos, cada vez con mayor precisión, en el centro exacto de Arauca, en un lugar que se llama Puerto Jordán, donde están congregados centenares de jóvenes de todas las regiones del país, como soldados de Colombia, y desde donde se les quiere sacar, ya no porque exista algún tipo de revolución que quiera llegar hasta Bogotá a tomarse el poder, sino porque están en un punto en donde estratégicamente se frenan una serie de negocios, y es la realidad del conflicto violento del hoy en Colombia, que no es la bandera revolucionaria, cualquiera que sean sus colores, que tendría que ser una bandera de la vida, porque si no, no sería revolucionaria, sino que es hacer negocios, business, ilícitos todos, y por la codicia que conlleva ese tipo de negocios, pues matar jóvenes, los propios y los ajenos, donde solo madres colombianas lloran irreversiblemente y casi eternamente. Colombia pareciera que podría resumirse en unas madres que lloran eternamente porque no es capaz aún de salir de la violencia, y esa violencia pues no permite una nación poderosa, que bien podríamos ser. Durante nuestra historia lo que hemos visto, en lugar de engrandecernos como nación, es perder territorio permanentemente, hasta que llegó este gobierno donde por primera vez no perdimos territorio, sino que detuvimos la pérdida ya en San Andrés a través de una victoria jurídica en la Corte Internacional de La Haya, de lo que poco nos acordamos ahora, pero que significa un cambio de rumbo sustancial. Perdimos la costa mosquitia, perdimos Panamá, perdimos una parte de la selva amazónica, y estábamos perdiendo el mar territorial de Colombia alrededor de San Andrés, y ahí paramos, por fin. Empezamos a detener la pérdida territorial que expresa siempre la degradación de una nación. Una nación pierde su territorio porque se degrada su sociedad en su base y en las alturas políticas. Una oligarquía colombiana que nunca fue capaz de defender el territorio colombiano que se le encomendó al poner los presidentes durante 2 siglos, y no hicieron su función, al contrario, regalaron territorio por plata, por dinero, como pasó en Panamá, o como pasó con el Tesoro Quimbaya, que es de una joya. Yo nunca he podido verlo, tengo ganas de ir, pero deberíamos verlo en Colombia, porque le pertenece a esa Colombia. El Tesoro colombiano, las joyas de la orfebrería que está en el Tesoro Quimbaya, demuestra que hace 3000 años aquí había una civilización. 3000 años antes de Cristo es la misma época más o menos de los egipcios. La historia universal se cuenta a partir de los egipcios y no a partir de lo que antes se llamaba de otra manera, pero es hoy Colombia, que estábamos en el mismo grado de evolución de esas civilizaciones. Miren cuánto se ha perdido en el tiempo, en lugar de ganar.
Ahora nuestro país es de los más desiguales del mundo y con unos niveles de pobreza que estamos bajando, pero aún son de los más altos del mundo. Uno de los países con mayor pobreza de América Latina. Nos creemos que somos ricos porque vemos nuestra naturaleza y sabemos de su potencial, pero cuando en economía transformamos esa belleza, resulta que no se vuelve riqueza para todos y todas, sino que excluye a la mayor parte de la sociedad. Y en medio de la riqueza, en medio del agua, en medio de los verdes, en medio de las tierras fértiles, en medio de la potencialidad de la prosperidad, lo que se construye es pobreza y desigualdad. Por una oligarquía incapaz, no solo de defender el territorio, sino de construir equidad, porque en su concepción se cree que la buena economía es concentrar la riqueza en manos de ellos mismos. Por eso se llama oligarquía. Y hacer del Estado un negocio particular, excluyendo a la mayoría de los colombianos cuando el Estado, la política pública, los dineros públicos deben tener como objetivo esencial la construcción de los derechos y las libertades de toda la ciudadanía. Ahí en Arauca, a propósito de mi visita de hoy, pues se muestra una degradación que en este caso es de la otrora guerrilla donde entró el padre Camilo Torres Restrepo a pensar que era posible en el camino de la revolución, como él lo creyó, la construcción de un amor eficaz, llamó así, en Colombia, que podría cambiar a Colombia, porque el amor eficaz no era más sino la ayuda entre todos, la juntanza que el amor provoca, juntanza en donde el Estado debería ser parte, y intuyó que a partir de ese amor eficaz se podría construir una sociedad justa y poderosa. En cierta forma inauguró la política del amor. No pudo ver nada porque murió en combate, en su primer combate. Y no pudo intuir que la organización a la que decidió pertenecer, dejando su sotana que yo tengo en mi oficina, a la espera de la paz, y no la ha podido desenvolver y mostrar, porque los mismos que decían hacer líder a ese dueño de esa sotana, pues hoy se dedican a los business, hoy tienen cuentas secretas, hoy sus riquezas se cuentan por decenas de miles de millones de pesos, hoy utilizan al pueblo, no lo ven como su jefe, como su verdadero comandante, sino simplemente lo utilizan para poder seguir haciendo el business ilícito, como está sucediendo no solo ahí en Arauca, sino también en El Plateado, en el Cauca, donde acabamos de entrar con el ejército, años a un sitio donde habían construido no la revolución, sino una bolsa de valores de la cocaína del mundo, a donde llegaban carteles de México de todos los colores y sabores, y de Albania, y de Croacia, y de Alemania, y de Europa, y de África, una internacional, no de los proletarios, como se pensaba, sino una internacional de los mafiosos. Cambiaron el proletariado por la mafia y ensuciaron las banderas que hoy reclaman. Se reunieron 800 personas, líderes de la comunidad del Cañón del Micay, con la gente del Estado Mayor, y acordaron sacar el ejército a través de manifestaciones de la gente, sabedores que el ejército no puede levantar las armas. Y entonces, en lugar, miren la cobardía de enfrentarse con el ejército, si es que dicen que son revolucionarios, mandan esa a la gente humilde
que siembra hoja de coca porque no hay otra posibilidad en esa región, porque el Estado nunca ha estado allí para ayudar a un valle que va hacia el mar Pacífico y que tiene frente a China y al Japón y a California y a las principales economías del mundo. No ha sido capaz de articular ese campesinado en una economía lícita para vender en la mayor zona de riqueza del mundo. Y los dejan cultivando por décadas la hoja de coca para hacer cocaína, para que ejércitos privados, que es lo que hoy hay allí, le entreguen la soberanía de ese territorio a poderes extranjeros. Le entreguen el territorio de Colombia a poderes militares extranjeros. Por codicia, esos guerrilleros están haciendo lo mismo que la oligarquía colombiana hizo con Panamá. Y no se dan cuenta que se han transformado en lo mismo por la simple codicia, degradación de la sociedad. Porque la degradación no solo atraviesa al Estado, sino que atraviesa no solo la sociedad civil, sino también a quienes se suponía iban a empoderar la sociedad colombiana en una nueva democracia y han terminado más degradados que lo que combatían. Degradación que se ve en el caso de Diana Sofía, de una familia de Candelaria que hizo campaña por Petro, abiertamente. 12 añitos, dice la justicia, no confirmará, no puedo decirlo yo, pero dice la prensa que el vecino la miraba y le tenía deseos a una niña que pudo ser su hija también, y la violó, la despedazó, la escondió, y ahora encontraron sus restos. No es un enfermo apenas aislado. Eso puede ocurrir en otras sociedades, sí, hay enfermos así, pero esto no es enfermedad de una persona, es enfermedad de una sociedad que se degrada por la violencia, por la pobreza, que va dañando el corazón de todas y todos. Solo que nosotros no llegamos a esos extremos, sino que nos insensibilizamos del dolor ajeno, de la muerte ajena, hasta que no nos toca a nosotros mismos, que es lo que va a ocurrir en una sociedad degradada si no somos capaces de construir la paz, que es lo contrario de la degradación. Siempre decíamos nosotros que estar con un arma permanente degrada el espíritu, porque estás al lado de un instrumento que solo sirve para matar, que no sirve para dar, que no sirve para producir conocimiento, que no es un libro, que no son ideas lo que salen de ahí, sino solo las posibilidades mortíferas contra el otro y la otra. Se puede controlar una sociedad a partir del arma y de ahí no sale indudablemente una democracia, no sale la libertad, no sale el cambio, sino la degradación humana. Lo vemos en estos casos que he mencionado, en el Plateado, en Arauca, por hechos recientes, o en el caso de la niña Diana Sofía, que es una heroína pequeñísima que nunca debió morir. Ahora vamos a Cali a inaugurar el Congreso Mundial de la Biodiversidad, y biodiversidad no es más que vida. Y en mi campaña traté, en mis nuevas formas comunicacionales, a partir de lo que he podido estudiar, de la experiencia, no solo de los libros, de nuestra sociedad colombiana que he recorrido a lo largo y ancho de décadas y del territorio, y yo sé que Colombia puede ser la potencia mundial de la vida, y sé como los indígenas de la Sierra Nevada, herederos de la cultura tairona, otra cultura ancestral, que somos el corazón del mundo, porque ellos, al encontrar esa hermosura de las aguas, de la vegetación, de los verdes, de su sierra,
que cada vez es menos, ubican allí que no hay otra posibilidad en el mundo, geográficamente hablando, de encontrar un corazón del mundo que no sea allí donde ellos habitan. Y a mí me ha parecido que tienen toda la razón, porque yo en mis recorridos por el mundo, y muchos colombianos que se han tenido que ir, creo que saben que no han encontrado ningún lugar del planeta que pueda ser tan hermoso como Colombia. Y ahí la enorme disparidad, la enorme paradoja de tener la vida como una explosión vital, valga la redundancia, una explosión de la vida, y al mismo tiempo la muerte llenando de sangre la hermosura de esa explosión vital. Hasta indígenas de allí, del corazón del mundo, caen asesinados porque quieren utilizar esa región cerca al mar como una región productora de hoja de coca que exporte cocaína por el mar a los Estados Unidos, y matan a los indígenas que se les vuelven contradictores de su proyecto de codicia. La codicia matando la vida. Si ustedes quieren hacer un análisis de la crisis climática, que es el peor problema de la humanidad hoy, la pueden resumir en esa frase: la vida asesinada por la codicia a escala mundial. Los grandes capitales del mundo, los mega ricos de la humanidad, destruyendo la atmósfera a partir de su riqueza misma, concentrando oro, llamémoslo así, oro que ya ni saben qué van a hacer, porque ni gastándolo en cantidades incalculables todos los días gastarían su riqueza, ni la de sus hijos, ni la de sus nietos, y hacen ese acumulado de capital solo destruyendo la vida del planeta Tierra a partir del envenenamiento de la atmósfera por la acumulación de CO2. Su riqueza se mide en CO2, y el CO2 es el termómetro de la muerte total de la existencia en el planeta. ¿A qué punto hemos llegado en el mundo? Y obviamente eso implica que hay que cambiar. O cambiamos o morimos todos y todas. Las mujeres jóvenes del mundo, las que quieren parir o van a parir, o así no lo decidan libremente, saben de la enorme capacidad de la vida, de ser generadoras de la vida, saben que estamos en un tiempo en donde todos sus hijos o hijas nacidos no tendrían la posibilidad de vivir como nosotros, morirían. Y entonces es un momento de alarma, es un momento en donde todas las voces tienen que juntarse, juntanza. La humanidad tiene que juntarse para defenderse de la codicia, derrotar la codicia y hacer que la vida reine en el planeta. Hay un escritor que no le gusta estas frases, pero hace las películas diciendo lo mismo que yo digo. No entendí mucho la crítica. Me vi la película Los Iniciados en Netflix, colombiana, muy buena, de Mendoza, la recomiendo. Pero no entendí, porque lo que él trata en la película es lo que yo digo en mis discursos. Entonces no me quiere. Debe ser un problema de celos. Pero bien, nosotros en el Plateado vamos a iniciar la compra estatal de cosecha de coca. Me van a caer rayos y centellas. Menos mal la procuradora y el fiscal ya se fueron. Pero
Si no cambiamos los métodos, pues no cambiamos, porque si vamos a repetir lo mismo con los mismos instrumentos, todos sabemos que no se solucionan los problemas. Y entonces al campesinado del Micay le vamos a comprar sus cosechas de coca, mientras aparece la economía lícita. Para eso se necesita crédito en el Micay, crédito en todas las zonas, las más pobres y excluidas de Colombia. Las zonas no le llega el crédito, porque no le llega el crédito a los pobres. Y resulta que la pobreza también, por segregación territorial de las peores del mundo, pues tiene una geografía, tiene una territorialidad. En Bogotá nomás, siendo la ciudad más rica de Colombia, pues hay una geografía de la pobreza, porque hay una segregación territorial. Pongan ustedes el mapa de Bogotá y el mapa de los cajeros automáticos de Bogotá. Yo ya me olvidé de entrar a los cajeros. Me va a costar trabajo cuando salga la presidencia volverlos a usar, porque no puedo, pero el mapa de los cajeros sigue el mapa, o al revés, el mapa de los establecimientos de salud privados, sigue el mapa de los cajeros automáticos. Donde hay cajeros automáticos hay salud, donde no, no hay. Un hospital público cayéndose. Eso es en Bogotá y en toda Colombia. Cuando hacen los debates contra la reforma a la salud que propusimos, se olvidan de esto, que la reforma a la salud va fundamentalmente a las zonas donde no hay cajeros automáticos, donde no hay mercado, donde la gente muere sin atención, viejos, niños. La universidad privada en Colombia está ubicada, y la pública también, donde hay cajeros. Es un pecado, y lo he sentido estos 2 años al interior de mi propio gobierno. El primero en sabotearme la política primera del programa de campaña Colombia Potencia Mundial de la Vida fue el ministro que puse de Educación, el señor Gaviria. No supo defender 1.3 billones que en el primer año dejamos para hacer sedes universitarias públicas, como si fuese un anatema, una grosería, el poder abrir sedes universitarias a la juventud colombiana en donde más la necesita, que es donde no hay universidad, donde no puede pagar una matrícula como en los Andes o en la Javeriana. Esa plata no la tiene el joven, ni su padre, ni su familia. Si es una jovencita, a veces queda ante el dilema del qué hacer, si entregarse rápido al hombre, equivocándose, si embarazarse rápido, o peor aún, si la alternativa de la mujer joven es un bar de luces de colores donde se vende el cuerpo, lo sagrado, para poder subsistir o criar el hijo. Está el bar de las luces de colores. En el Plateado me encontré, me dijeron los soldados, que hay 3 burdeles, o como se llame. ¿Y saben quiénes son los propietarios de los burdeles? Los comandantes de la supuesta guerrilla revolucionaria. El tiempo ha cambiado definitivamente. Quedé pasmado. ¿Guerrilleros revolucionarios o traquetos? En un oficial del lugar de Arauca, de Puerto Jordán, me dijo: es que entramos a los campamentos del ELN, me lo dijo el propio soldado, un capitán creo, que almorzó conmigo ahí. Había un soldado herido por una esquirla, un soldado profesional, y el capitán. Me decía él: es que entramos a los campamentos y ya no hay cartillas, ya no hay libros. Lo que hay es minutas de cuentas. Pues ahí se explica todo. Se explica nuestra triste realidad de hoy.
porque hasta quienes se creían los que iban a cambiar el mundo con las armas o sin las armas son traquetos. Así de simple. Bien, pues el crédito es una forma de construir equidad en el país más desigual de Colombia, del mundo, o segundo o tercero. Competimos siempre por el primer lugar, el campeonato mundial de la desigualdad social. Triste premio. Se ha construido así a través de los siglos. El crédito es capital, no es dinero atesorado, decía la economía política. El dinero atesorado, y hoy atesoran mucho, no genera riqueza. Lo que genera riqueza es que ese dinero no se atesore y entre a producir. Colombia lamentablemente tiene su modelo aún centrado, aún en estos años, porque un modelo económico no se cambia de la noche a la mañana, a menos que revolucionemos. Y estamos centrados en la captura de rentas, que solo sirve para atesorar. Renta la cocaína, sin salirnos de ahí. Renta el petróleo, renta el carbón, que ya se desplomó. Y se va a desplomar el petróleo, y tengan ustedes seguridad que se va a desplomar la renta de la cocaína, porque las sociedades están cambiando de gusto. Y el gusto es un producto de la estructura económica, de las relaciones sociales de producción. No es lo mismo fumar marihuana de los jóvenes rockeros de aquella época, de los 70, que hoy son viejísimos y siguen tocando bien. Revolución del arte en su momento, los jóvenes creían que podían tomar el poder. No es lo mismo eso que la cocaína, que es la droga de los neoliberales, de los que compiten creyéndose triunfadores y quieren energías que no tienen para tener el éxito que le promete la televisión allá en Wall Street. Esa droga se acaba porque se acaba el neoliberalismo, cosa que no han entendido muchos funcionarios del Estado y de todas las ramas del poder público. Por eso les aterra que el Estado contrata con la acción comunal. Habráse visto que tiene de inconstitucional el que el Estado contrate con la acción comunal o con cualquier organización popular. Entonces es válido si es Luis Carlos Sarmiento o el señor Odebrecht, y no es válido si es un campesino, si es una asociación de afros, si es una asociación de mujeres allá en el territorio olvidado, en el Plateado, por poner de nuevo el mismo ejemplo. Y entonces, claro, quedan condenados a no poder sino sembrar la economía ilícita y ser entonces el recipiente de la violencia. Colombia vive de la renta y nosotros todos, hijos de labriegos, de labradores, hemos vivido del trabajo. Y es diferente. No es nuestra cultura vivir de la renta. Nos vamos acostumbrando, sí, y por eso nos vamos degradando. Como he mostrado en estos 3 ejemplos que he mencionado aquí, nos degradamos por vivir de la renta y no por vivir del trabajo y la producción. Solo el trabajo genera la riqueza. La renta es una transferencia de riqueza, como quien tiene un apartamento y lo arrienda. No es que sea negativo el que reciba el arriendo, pero no es por su trabajo, es porque es propietario. No somos muchos los propietarios. Yo todavía estoy pagando mi casa del crédito y la he estado a punto de perder varias veces. Colombia no es de propietarios aún. Estoy tratando de entregarle propiedad de la tierra a los campesinos y se atraviesa cualquier parlamentaria, hasta bogotana, dueña de apartamento,
muy bonita ella, sí, pero con unas ideas de extrema derecha que le impiden ver que es que una sociedad equitativa no es de unos pocos propietarios, sino que tiene que ser de una sociedad propietaria de sus condiciones para poder generar riqueza a partir del trabajo y del saber. Si los campesinos no tienen la tierra, entonces ¿qué tienen? Sino la expulsión, la exclusión. Y es un campesinado que ha vivido durante generaciones la guerra, que sabe hacer la guerra, porque aprendieron a través de los mensajes de sus abuelos y bisabuelos que cuando llegaba la represión a su tierra tenían que subir las montañas armados. Y aún así no hemos entendido que entonces la paz de Colombia comienza es por lograr que ese campesinado tenga oportunidad de progresar, de volverse rico, y que sus hijos e hijas no vayan al ejército de cualquier nombre, sino a la universidad. Y ese sería el gran país. Ahí encontramos la paz. Y no solamente se puede entregar la tierra, porque se vuelve suelo pelado, sino que para que produzca la vida, la alimentación, tiene que tener el crédito, tiene que tener los saberes, tiene que tener la asociación territorial de campesinos, tiene que tener la propiedad sobre la agroindustria, no que el rico epulón tenga la industria y él le venda el producto bruto, porque se genera la misma desigualdad. Y así es en el campo, así es en la ciudad. Si la mujer trabajadora no tiene el crédito, no hace la empresa colectiva. Así quiera, así pueda pretenderlo. Si la gente, la economía popular, que es una manera de escapar de la exclusión, a veces en estos escapes es que caemos en la degradación. Escapar de que no se puede vivir, escapar de que no hay leche para el día siguiente para los niños, escapar de que el hombre se siente indigno porque no puede proteger a su familia y la madre se siente indigno porque ve que sus niños y niñas tienen hambre, y entonces se escapa. La mayoría es buscando trabajar, porque en la conciencia de todo colombiano, colombiana, hijos de labradores, nietos de labradores, bisnietos de labradores, está la cultura del trabajo, no la cultura de la renta. La cultura de la renta está en la oligarquía colombiana, que vive de gorra y como parásito de los demás. Por eso ha hecho del Estado un espacio de negocios, quitándole y expropiándole el Estado a la sociedad colombiana, a la gente trabajadora, a la juventud, a las mujeres. Y entonces este esfuerzo que hemos hecho aquí tiene una valía, porque hemos convocado a los ejecutivos y a los dueños, hombres muy ricos de la banca colombiana, hombres todos, no hay una mujer propietaria de banco en Colombia. Y les hemos dicho, si ustedes siguen dedicando el ahorro que no es de ustedes, que es del público, a ustedes se les ha dado es el privilegio y la función de administrar el ahorro de los demás. Llévenlo a donde más les sirve a los demás. No se lo gasten en chucherías, en carreteras corruptas como la Ruta del Sol 2, en obras fallidas solo por el criterio faraónico y por la codicia de ganar más. Querer ganar más y resulta que se vuelva pérdidas inmensas de toda la sociedad colombiana, porque es la sociedad la que tiene que pagarles sus pérdidas. No, usemos ese ahorro productivo en la producción y el trabajo, fue el primer criterio. No es prestarle a la petrolera para enterrar el dinero en el veneno, a la carbonera que va a cerrar, porque el mundo ya no compra carbón. Ya el año que estamos viviendo tiene una crisis en el presupuesto, y la primera razón de la crisis, nos quedamos sin plata,
es que los dineros que tenían que entrar por carbón, impuestos al carbón, se acabaron porque ya no se vende carbón. Y entonces vamos a seguir hacia el abismo, pregunto yo, o dedicamos recursos públicos y privados hacia el cambio del modelo económico, que no es más sino recuperar la sabiduría de nuestros abuelos. La riqueza está en el trabajo, y el trabajo es en la agricultura, en la agroindustria, en la industria y en los servicios que se mueven alrededor de la producción, que incluyen el turismo, en donde nos ha ido espectacularmente, porque simplemente había que mostrar el país de la belleza. Fácil era, y sigue siendo, si hacemos la paz. Y este primer objetivo, según el informe que entrega la Superintendencia Financiera, los primeros días de haber hecho este pacto con la banca, no a través de ley, que entre otras creo que los congresistas no me hubieran aprobado, una ley de inversión forzosa, se usó en la agricultura, y miren ustedes la paradoja, ahí donde funciona la inversión forzosa, es decir, que una parte que llevamos a la banca a prestarle al Estado a baja tasa de interés para que el Estado entregue el crédito, en la agricultura tiene el peor Gini de crédito. Un desastre para la gente que pensamos de izquierda, porque el Estado se convirtió en el peor creador de desigualdad en el campo colombiano, que es donde está el narcotráfico y la violencia. En lugar de, y esa era la función de la inversión forzosa, en lugar de mejorar la equidad en el campo, le entregó el crédito a través del Finagro a los grandes poseedores de la tierra. Crédito incluso a ganaderías dentro de la selva amazónica, destruyendo nuestro pilar vital de la humanidad. El crédito no es para eso. El crédito es para generar riqueza, no para generar muerte. Y entonces yo dije, no, pues si las instituciones del Estado lo que generan es desigualdad, simplemente porque están capturadas por gente que piensa como los esclavistas, que son muchos de nuestros políticos y dirigentes preclaros, son herederos no de los labradores, son herederos de los esclavistas, tienen sus apellidos, y entonces creen que el pueblo colombiano se tiene que manejar como un pueblo de siervos, como un pueblo de esclavos, tirando latigazos o cogiendo la cabecita porque tiene la piel negra, como trataban sus abuelos antaño a los esclavos en las grandes haciendas de la esclavitud de Colombia. Y por eso transforman las instituciones en instrumentos de desigualdad, y al transformarlas en instrumento de desigualdad, las transforman en instituciones para la pobreza, para la exclusión, para el beneficio de unos propios, de unos pocos, y la institución se convierte en un escenario de negocios de particulares. Bien nos lo cuenta el actual Premio Nobel de Economía, que cree que yo no soy capaz de cómo implementar el cambio en Colombia. Pues ese es el reto que yo tengo. Todavía me quedan 2 años. Y bueno, me quedan 2 años, pero me los quieren acortar, Ovidio. Y ese intento de acortar inconstitucional, ilegal, ha nacido aquí en la Cámara de Comercio de Bogotá. Porque se mantiene algo que yo creo que no debe existir: la Corte Arbitral, de la cual hice una advertencia en su momento. Es la privatización de la justicia. Y entonces los negocios generalmente del Estado se llevan a esos tribunales que no son públicos, y los árbitros elegidos por los negociantes y el Estado ganan muchísima plata, muchísima.
Y entonces resulta que por transparencia la Corte Arbitral debe seleccionar los árbitros de un sorteo. Pero qué vaina, que el hermano de uno de los miembros de la Corte Arbitral siempre sale escogido cada mes y es un gran político de Colombia, entre comillas. Y es usando ese poder de selección con que se amordaza a los magistrados de la justicia en Colombia. Y se los lleva también un tema de codicia a no ser hombres justos, sino a abrir las puertas de un golpe de Estado en Colombia y hundir la Constitución del 91. Y eso no puede traernos más, como lo sabemos los que aún podemos leer la historia de Colombia, porque se ha prohibido en los colegios, que eso no puede llevar sino a la violencia extrema. Entonces la Cámara de Comercio en general usa dineros públicos, pero eso no es para crear golpes de Estado. Y los comerciantes tienen que saber que no pueden usar su trabajo para elegir ministros que bombardean niños o golpistas de Estado que quieren acabar la Constitución porque no soportan que alguien del pueblo, nieto de labradores, sea gobernante de Colombia. Yo creo que los contratos nuevos del Estado, por lo menos los del gobierno, ya no pueden tener cláusulas que vayan a la Corte Arbitral. El Estado debe proteger la justicia pública. Ese ordeño del dinero público no puede ser. Y los jueces deben aprender a ser justos. Eso es lo único que se les demanda. Y no ser traficados y manipulados por la codicia y los dineros para crear objetivos políticos, porque al juez justo no le debe importar en su oficio la política, porque si no se acaba la justicia y se deja de ser justo. Todo lo contrario. Necesitamos del gobierno que se genere más asociatividad. Si yo quiero enfrentar el cambio climático y salvarnos, todos, tenemos que hacerlo, todos, no hay salvadores, como piensa Mendoza. La película Los Iniciados es una película hecha en Bogotá, sobre Bogotá, le cambia el nombre por La Cabache, que eran unos barrios de Argel, donde hubo una batalla revolucionaria por la independencia de Argelia. Pero la Cabache bogotana se queda sin agua. Yo no sé si escribió eso ahora o antes, pero obviamente esa escasez del agua en Bogotá que pinta Mendoza en la película, pues es una crisis climática. Solo cae todos los días, todos los instantes lluvia, pero la lluvia es ácida y si se toma, se muere. Y el político de la región, un político bogotano, poderosísimo, entonces se da cuenta dónde queda la única fuente de agua potable o bebible en un punto del centro de Bogotá y empieza a desaparecer a los propietarios de las casas alrededor, que los meten a una fundación y los queman. Historia patria reciente. Y se va quedando con los terrenos porque va a vender el agua. Peor, Los Iniciados cuenta que no va a vender el agua, sino que va solo a ser para él, para que él viva y los demás mueran. Pues es una historia del cambio climático contra el cual yo estoy luchando, pero esa lucha tiene que ser de todas y de todos, empezando por las madres, las mujeres jóvenes que quieren y pueden parir, o así no quieran, se saben portadoras y generadoras de la vida. Esa tiene que ser la vanguardia, lo diré en la COP16 de la Revolución Mundial. Juntos, juntanza, significa asociación,
cooperativismo. Y el Estado tiene que ser un impulsor del cooperativismo. En las cuentas de la Superintendencia Financiera sale que sí logramos el primer objetivo, que más crédito se lleve a la producción para cambiar el modelo. Si se repite todos los años, cambiamos de un modelo rentista a un modelo productivo. Pero en este primer mes no ha cambiado la distribución del crédito. La economía popular sigue sin crédito. Y eso es una falla no del banquero, esa es una falla del Estado y de la sociedad, porque no estamos generando la asociatividad suficiente en la economía popular y entonces no hay demanda del crédito. Y el crédito se va pues para los más grandes, productores, agrarios e industriales. Entonces aquí hay un esfuerzo porque el Estado tiene que ser un organizador de la sociedad para darle alas, para dejarla libre. Cuando el Estado vuelve a la sociedad su servidor, construyó fascismo y mata. Y el Estado matando es el peor asesino de la historia. No mata a uno, no mata a Diana Sofía, mata a miles como Diana Sofía, mata a un pueblo entero, un genocidio que ha ocurrido en Colombia varias veces. Entonces necesitamos un Estado que le dé libertad a la sociedad, pero esta libertad no es a lo Milei, que le siguen varias en Colombia, lamentablemente mujeres, no tanto hombres, mujeres ricas, obvio. No es que somos libres porque entramos al supermercado y podemos comprar lo que se nos dé la gana. Sí, eso está matando la vida en el planeta. Teoría económica superada por la existencia misma de la humanidad, pero nos quieren mantener en ella. La supremacía del mercado y la carrera como caballos de los seres humanos compitiendo entre sí solo nos lleva al abismo y a la muerte. Sí, hay que decirlo, Milei lleva a la muerte a la sociedad si sigue por ese camino. Y yo no soy como Milei. Yo propongo otro camino. Juntarnos, no ir como caballos, mirando de reojo a ver si se le pone la zancadilla al otro. Los caballos no hacen eso, porque además los caballos no compiten, sino que llevan a toda su manada al mejor lugar y están mirando de reojo no cómo se tumba el que va al lado, sino cómo el último que se quedó puede llegar. Y es diferente, porque entonces es un cooperativismo. Los seres humanos estamos aquí es porque hemos vivido juntos, ayudándonos, desde que apareció la humanidad. El gran secreto de la humanidad es tener un cerebro pensante que piensa en colectivo, no en forma individual. Ese es nuestro gran secreto y por eso tenemos primacía aquí, por lo cual somos responsables de lo demás, del planeta, más responsables porque más sabemos. Juntarse no solo resuelve los peores problemas que hoy tenemos, sino los problemas colombianos y el cambio que tenemos que dar. Son relaciones sociales diferentes. No hay revolución o cambio o transformación o como lo quieran llamar que no implique un cambio de las relaciones sociales de producción. Esa es una ley de la historia. No porque se haya muerto el que la descubrió o ya no lo quieran nombrar porque era Marx, deja de ser ley. Esa es una ley. Y entonces a la colombiana, no a la bolchevique, sino a la colombiana, los bolcheviques vivían en medio del hielo, en una sociedad gélida pero pensante. Nosotros somos del calor y por tanto de la vida y de la fiesta. Y entonces nuestra manera de entender las cosas es diferente. La juntanza colombiana es la que se ha construido en Colombia. Es la acción comunal, así quieran algunos
evitarlo. Es la de la cooperativa del pueblo y de las mujeres o de los campesinos. Es la de la minga indígena. Es la de, recuerdo, en el pueblo donde pasé mi juventud, antes de que me llevaran preso, arrastrado por las calles, a la tortura. Eran los obreros vecinos que se juntaban para poner la plancha y después de poner la plancha hacer un bonito sancocho con papa salada y tomarse unas cervezas. Juntarse para hacer la casa. Era la costumbre en la sabana de Bogotá. Eso es nuestra historia. Y esas juntanzas nos toca crearlas, procrearlas y potenciarlas. No es la carrera de caballos, que ni los caballos hacen, tumbando al parroquiano de al lado, a la parroquiana, porque por ahí nos terminamos matando y solo uno gana, uno, los demás son perdedores. Es juntándose para que podamos ser ganadores, colectivos, ganadoras, y poder llevar los niños a la universidad a estudiar lo que se les dé la gana y sus nietos mejor, y entonces poder vivir mejor. Por eso la asociatividad es fundamental. La banca cooperativa, como se llame, tiene que ser el mejor aliado de la banca pública y hacer sinergia. Y las entidades del Estado, chiquiticas que pusieron para hacer cooperativas, es como para mostrar que sí se hace algo. Pues si se tienes que potenciar para que hagan algo de verdad, cambien las relaciones sociales de producción de Colombia, en donde más se necesita, en el mundo agrario, en el mundo de la economía popular, a la que hay que organizar y asociar. ¿Quieren saber cómo el progresismo no sale del poder? Que no es bueno tenerlo eternamente, porque el poder es un veneno mortal y hace matar y deforma. Es una droga. Hay muchos drogadictos del poder en Colombia. Pero el Estado, si logra potenciar la asociatividad y la economía popular, logra progresar a partir de que obtiene el crédito, entonces Colombia será diferente mentalmente, culturalmente. Y las verdaderas revoluciones son culturales, son cambios de manera de pensar las cosas, el cambio de mirar al vecino de manera diferente. No, de todas las maneras diferentes, menos como ha pasado en el caso de Diana Sofía, que expresa la degradación de la sociedad cuando la juntanza, la protección de los niños y las niñas de manera colectiva, sentirnos padres colectivos, sentirnos madres colectivas, que en los barrios de Ciénaga de Oro yo veía, porque cualquier niño o niña podía ir a entrar a la casa porque las puertas estaban abiertas y siempre había, independientemente de que no fueran familiares, un plato de sopa para él o ella, y así se criaban los niños de mi pueblo, entre una comunidad donde el niño veía mamás por todas partes y papás por todas partes y no asesinos. Tener miedo ahora del vecino es estar condenados a una extinción y a una degradación. Así que ustedes deben potenciar el cooperativismo en Colombia. No hagan proyectos pobres para pobres. Esa plata úsenla, porque la plata está en el banco, no en el presupuesto pequeñito. Úsenlo para organizar, contratar jóvenes, mujeres, viejos, hombres que sepan hacer cooperativismo, que aprendan a hacerlo, no es difícil, y que vayan por los pueblos y los campos de Colombia organizando cooperativismo, que se enriquece con el crédito entonces, porque lo demandamos a quienes tienen ese dinero que es de todos y de todas, y construimos riqueza, y construimos sociedad, y construimos otras relaciones sociales de producción que permitan la paz, que permitan la prosperidad y que permitan la justicia en Colombia. Gracias, muy amables por haberme escuchado.